Hola, Dios te bendiga. En el día de hoy quiero hacer una pequeña pausa a los videos de Nuevo Catecismo y quisiera contestar una pregunta que hizo una persona en Facebook. Yo no tengo Facebook, a mí no me gusta Facebook, pero mi esposa tiene. Y ella me estaba contando que esta persona preguntó y dijo, ¿por qué el aborto es pecado? Sí, ¿y por qué matar niños en el vientre de la madre es pecado si Dios permitió que murieran niños en el terremoto de Turquía? Son preguntas que obviamente reflejan, ¿verdad?, que la persona no conoce de la fe. Son preguntas que a mí, honestamente, pues como que me parecen un poquito irreverentes, pero Dios en su eterna misericordia y en su paciencia nos pide que con mansedumbre contestemos estas preguntas. Así que voy a hacer todo lo posible, ¿verdad?, por hacerlo de una manera respetuosa y con amor. Así que vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ilumine para que podamos entender la explicación que la palabra de Dios nos trae sobre por qué sí es pecado matar a un niño dentro del vientre de la madre y por qué Dios permite que niños mueran en el terremoto. Así que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, amado Padre, te pedimos la gracia, la paz, la misericordia, la bondad y el amor, porque todos, Señor, tenemos mil dudas y todos tenemos mil preguntas y todos caemos de una manera u otra, si no fuera por tu gracia y tu misericordia. Concédenos, Señor, contestar esta pregunta pues, con tu amor y tu ternura. Que aquel que lo escuche pueda aprender y entender, Señor, que tú eres amor, justicia y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, cuando Caín y Abel, ¿verdad?, tuvieron su encontronazo y Caín mata a Abel, ¿por qué lo mata? Lo mata simplemente por celos, ¿verdad? A Dios le agradó la ofrenda que hizo su hermano Abel y la de él, que fue hecha de mala gana, que fue hecha dando lo que sobraba, no le fue grata. Entonces, por esta envidia, por este coraje, va y mata a su hermano. Y tú te preguntas y dices, bueno, ¿quiere decir que tanto le importaba a Caín la opinión de Dios? Y la respuesta es no, porque cuando Dios le pregunta, él le contesta bien malcriado a Dios. Y le dice, ay, ¿qué sé yo dónde está mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Tú puedes ver que realmente no es como que sufriera mucho, simplemente su orgullo herido. A veces algunas personas, cuando hacen este tipo de preguntas de por cómo el aborto, porque fíjate que la persona no está preguntando por qué Dios permitió esto, sino que hace una aseveración un poquito como estilo Caín, ¿verdad? Pues entonces el aborto no puede ser malo, porque si Dios mata a los niños en el terremoto, pues entonces no puede decir que no lo matemos en el vientre. Y desafortunadamente este tipo de personas muchas veces pues, no van a escuchar este video ni van a querer escuchar la contestación tampoco, porque no queremos una contestación, lo que queremos es simplemente ventilar nuestra queja o lo que creemos, ¿verdad?, que hemos descubierto la respuesta y la prueba y la evidencia de que Dios o es malo o no existe, lo cual pues es totalmente falso. Así que no lo hago por la persona, no conozco ni siquiera a la persona, pero por lo menos por si alguna otra persona ha escuchado esto, pues para que pueda contestar y pueda tener la tranquilidad. En los años 1900, pero comenzando, es decir, del 1899 al 1900 bajito, había una mística llamada Luisa Picaretta. Y el Señor le muestra a ella la respuesta a esta pregunta. Precisamente ella le pregunta que por qué Dios permite estas cosas, estos desastres naturales donde mueren gente buena y demás. Y Jesús le hace una contestación, o le da una contestación que podría sorprendernos a nosotros. Pero la respuesta es por la debilidad del pecado del hombre. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver? Pues vamos a ver qué tiene que ver. Si miramos en el Génesis, en el capítulo 2, vamos desde el capítulo 1, versículo 28. Cuando Dios creó al hombre, dice, y los bendijo Dios con estas palabras, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra, y sométanla. Manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, pensamos, al escuchar sométanla,
que simplemente es pues, que tú vayas y pesques y comas y que seas, ¿verdad? Y que cultives estos animales. No, es mucho más que eso. Cuando este texto viene justo después que él dice que hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios es Señor y soberano, ¿okay? Y su voluntad se realiza en el universo entero. Nosotros fuimos creados como señores y soberanos de la creación. Y la creación guarda una relación bien íntima con nosotros. Este punto de vista, las ideas, por ejemplo, Nueva Era, como siempre, ¿verdad? Como todo lo que hace el diablo, dan medias verdades, la tergiversan y dicen, ve, es que es, por ejemplo, la ecología profunda, la idea esta de que todo es una misma energía y que todos estamos en comunión porque somos una misma cosa. No, eso no es, ¿ok? ¿Qué es? Es mucho más. Es yo, Dios me dio a mí y te dio a ti, nos dio a cada uno de nosotros la capacidad de elegir el bien y el mal. Y con cada elección que tú y yo hacemos, traemos a Dios y su bendición a nuestro ambiente o alejamos a Dios y por ende traemos a nuestro ambiente la ausencia de Dios. La creación entera está íntimamente unida al grado de santificación del ser humano. Es por eso que en la caída, por ejemplo, luego que ellos pecan, Dios dice al hombre, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojo te producirá. Y comerás la hierba del campo. Cuando escuchamos esas palabras, tendemos a pensar una vez más, pues significa que vamos a pasar el trabajo. No, maldito sea el suelo significa ahora el suelo, esta creación que yo creé para ti con amor, ya no tiene mi presencia. Y no tiene mi presencia porque tú precisamente me has expulsado de esa presencia. Entonces nosotros somos reyes en cierta manera de la creación. Hemos sido, o más bien somos... ¿cómo se llama? No cuidadores es una palabra como que media, administradores de la creación. Pero esta creación fue hecha para nosotros y está estrechamente unida a nosotros. Por eso con la caída del hombre, la tierra, la creación también cae del estado de armonía que tenía porque Dios la mantenía y cae en el caos del pecado. Esto también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Si vamos a Romanos, donde leemos en Romanos 8, 19, dice, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, que somos nosotros, los seres humanos. Recuerden, sometan la tierra, ¿ok? En la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta palabra entonces? Que la misma creación y toda la desarmonía y todo el caos que vemos y como vemos que cada día mientras el pecado aumenta, la naturaleza se revela, la naturaleza manifiesta más un estado de caos y donde hay pues terremotos más fuertes, donde hay huracanes más fuertes, donde hay tormentas más fuertes, es por esa relación que está hablando ahí. El universo entero espera para que nosotros los hijos de Dios resucitemos en la nueva creación que Cristo va a traer para entonces poder manifestar la gloria, la belleza y la santidad que Dios puso en ella. Como hemos dicho en otras ocasiones, la naturaleza es hermosa. Y tú miras las montañas y tú miras los ríos y tú miras los mares y tú miras los lagos y dices, qué bella. Sin embargo, aún con lo linda que es, está en caos. Está en caos porque nosotros la tenemos en caos. Es una simple matemática. Mientras más yo alejo a Dios de mi vida y de todo lo que yo soy y hago, más entra el caos en ella. Por ende, ¿por qué ocurren estas cosas terribles? Por la caída del hombre. ¿Okay? Desde el origen, por la caída del hombre. ¿Significa esto
que le pasó a Turquía porque son más pecadores que nosotros. No. Lo que eso significa simplemente es un estado de pecado general. ¿Y por qué sucedió allí? La razón es la siguiente. Trata de verlo como, digamos, el techo de una casa. El techo de una casa sufre daños con el tiempo y termitas a veces lo atacan, simplemente pues los shingles, no sé cómo se dice en español, pero lo que cubre el techo se va desgastando y hay hendiduras, hay grietas en diferentes lugares del techo. Cuando viene una tormenta, entonces, donde está la debilidad, ahí ocurre el daño. Porque es peor ese pedazo del techo que el resto del techo, es más culpable, ¿no? Simplemente porque las cosas son así. La tierra se mueve, las capas ¿verdad? tectónicas se mueven y demás. Desafortunadamente esa región es bien activa en cuestión de terremotos. Así que no es porque Dios la tenga con los turcos, ni nada por el estilo, simplemente porque están viviendo en una región que es bien activa. Y toda la tierra entera está convulsando, ¿okay? Gracias a nuestro pecado y gracias a nuestra rebelión. Y eso que todavía pues no hemos tenido una guerra nuclear, que es lo que la Virgen viene pidiendo que oremos para que se evite, porque si tenemos una guerra nuclear entonces va a ser mucho más devastador todavía. Así que, ¿por qué ocurren todas estas cosas terribles? Porque tú y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y esto es importante que lo entendamos porque a nosotros nos gustan las respuestas que nos dan, nos exoneran de culpa. Nos gustan las respuestas que digan, pues, los terremotos pasan porque sí, porque siempre pasan y las cosas pasan porque sí. Y de esa manera, pues, mi conciencia está tranquila, no es culpa mía, es culpa de la mala suerte. Pero la respuesta verdadera no nos exonera de culpa. El pecado, la forma en que nosotros hemos sacado, expulsado a Dios de todas partes, es lo que está llevando a la naturaleza a tener este tipo de manifestaciones. Así que, ¿por qué sigue siendo pecado el aborto? Porque el mismo Dios que dijo no matarás es el mismo Dios que dijo no rompas ningún mandamiento y yo los bendeciré grandemente, pero como nosotros no lo hemos dejado, las cosas ocurren. ¿Okay? Si miramos el Nuevo Catecismo, podemos ver en el párrafo 307, Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles de la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres cooperadores, a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Y ahí es que viene la parte entonces de la otra pregunta que la gente siempre hace. ¿Y dónde estaba Dios durante el terremoto? Pues Dios estaba donde mismo estaba ante la cruz de su Hijo, tratando de salvarnos, librando a aquellas víctimas de esa muerte terrible y llevándolas a su presencia si ellos en su vida se lo han permitido. Y aquellos que son inocentes, que son niños y demás, rescatándolos. Y aquellos pues que libremente han elegido otra suerte, aún así librándolos de ese dolor y de esa agonía. Muchas personas que tienen experiencias bien traumáticas, de accidentes bien terribles y que mueren y demás, lo dicen, en el momento en que mi alma se separó de mi cuerpo, todo el dolor se detuvo. Y no quería volver a mi cuerpo, porque cuando volví a mi cuerpo, dolía. Dios, en su misericordia, por lo tanto, va a rescatar a todas estas personas, va a rescatar sus almas, va a llamar a sus hijos, o a aquellos que están llamados a ser sus hijos. ¿Ok? No está disfrutando, como tampoco disfrutó a ver a Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Murió en la cruz. ¿Para qué? Para que todos los sufrimientos que tú y yo pasamos tengan un valor de salvación. ¿Qué hace Dios con este terremoto? Dios hace cosas que nosotros no podemos ni imaginar. Aquellos que murieron, Dios los lleva a su presencia, si así se abrieron, ¿verdad? Aquellos que están vivos, Dios les da la capacidad de amarse uno a otro, de unirse como usualmente nosotros no nos unimos. Nosotros cada cual vivimos vidas haciendo lo que nos da la gana, hasta que nos toca un sufrimiento. El sufrimiento nos une. Del sufrimiento Dios siempre saca bien, porque hace que la gente mejore, que la gente
revalorice sus prioridades. Así que, ¿qué Dios nos pide? Que nosotros vayamos en rescate de nuestros hermanos y ayudemos. Y en lugar de ponernos a criticar y en lugar de ponernos a decir, que ¿dónde estaba Dios? Pues veamos, Dios está en ti y en mí. Y en aquello que yo pueda y que esté a mi mano hacer para poder ayudar a esos hermanos. En vez de simple y sencillamente ponernos sobrepotentes y ponernos vanidosos o ponernos soberbios y estar cuestionando de esa manera al Señor. Dice el párrafo 1042 del Nuevo Catecismo: al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que ya no haya más terremotos, ni huracanes, ni desgracias. ¿Pero de quién depende? De nosotros, de ti y de mí. Depende de nuestra vida de oración. ¿Significa que si yo oro nunca van a haber terremotos? Realmente no, desafortunadamente, porque si yo oro y tú oras, muchos otros no quieren orar. Y muchos otros quieren seguir pecando. Pero por lo menos Dios puede aminorar, Dios puede detener, Dios puede apaciguar este tipo de manifestaciones. Dios puede devolverle al universo más armonía y a la tierra más armonía. Porque, como les dije, mientras más yo permita a Dios reinar, más su armonía, su belleza, su orden reina en nuestra tierra. Así que yo espero que esto te ayude a entender, ¿verdad? Que no, Dios no quiere la muerte del bebé en el vientre de la madre, como tampoco quiere la muerte del bebé bajo los escombros del terremoto. Esto no es la voluntad de Dios. Esto es la consecuencia de nuestro mal uso de nuestra libertad y de la manera en que hemos expulsado a Dios de nuestra vida. Si lo quieres creer, bien. Si no lo quieres creer, bueno, allá tú ya lo descubrirás, no te preocupes cuando llegues a su presencia. Pero la palabra de Dios lo atestigua así, el Nuevo Catecismo también nos lo dice, y santos y místicos también han tenido la experiencia de Dios, Jesús mismo se lo ha dicho. ¿Okay? Tú lo ves en la casa, en el hogar. Cuando tú tienes un hogar donde hay mucho pecado, donde hay mucha mala palabra, donde hay mucha pornografía, donde hay mucha vulgaridad, tú notas el ambiente, tú notas cómo la gente se deja de amar y la gente se maltrata uno a los otros, pasa en el matrimonio. Cuando a nosotros se nos olvida que ese matrimonio tiene que ser un dúo, tiene que ser son dos, ¿cómo se llama? Dos partners, dos compañeros, socios, digamos. Son dos socios que tienen que estar unidos, donde yo tengo que recordar siempre que mi prioridad en mi matrimonio es mi esposa y la de ella es la mía, y del amor que nos tenemos el uno al otro nace el amor para nuestros niños, en lugar de poner a mis niños primero y de que la pareja que se fastidie y después entonces estar quejándonos de que no nos amamos, o de que estamos divorciándonos, o de que me fue infiel o ella me fue infiel. ¿Okay? Porque destruimos el amor, porque ponemos las prioridades donde no van. Pues así mismo, como destruimos un hogar, destruimos el planeta. ¿Okay? La creación entera. Pidámosle al Señor por todas las víctimas de este terremoto, de otras desgracias y tornados y otras cosas que hay en el mundo entero. Pidámosle misericordia, pero misericordia no de parte de Él, porque Él siempre la tiene. Misericordia de nosotros, los corazones duros. Que nosotros nos abramos a Él para que Él pueda bendecirnos y Él pueda entonces llevarnos un día a esa presencia de Él, donde cielos nuevos y tierra nueva se unan y podamos disfrutar sin dolor y sin temor. Que Dios te bendiga.